allí. Voy compartiendo pantalla mientras otros compañeros se van sumando. Buenas tardes a los que se van sumando. ¿Cómo están? Allí veo cómo se comparte. A ver. Hola Facundo, buenas tardes. Supongo que están con algún matecito calentito por allí. Algo que nos llene de energías para estas 2 horitas de trabajo. Bueno, comparto, no sé por qué nunca puedo compartir desde una ventana, o sea, con ustedes me sale siempre pantalla completa porque no sé por qué. Bueno, ahí, a ver. Está riquísimo para unos mates calentitos. Bueno, comparto pantalla completa. No sé por qué nunca me sale una ventana. No sé si estoy haciendo mal o qué. O una pestaña, tampoco me sale nada. Bueno, comparto pantalla completa. Bueno, un poco retomando el trabajo que nosotros habíamos comenzado la semana pasada. Hay un texto interesantísimo que es el texto de Isabel Solé. Tomamos otro material, pero me parece que digamos, nos va a permitir un trabajo respecto de uno de los temas, que es el tema de la motivación para aprender, ¿sí? Allí comparto nuevamente. Ustedes me avisan si en algún momento no se llega a ver, porque hay compañeros que van ingresando. Voy a conectar el celu también, eso voy a hacer. Así los voy admitiendo a los compañeros y si no se me en 2 segundos. Me copio el enlace. Bien. ¿Me avisan si ven el Power, por favor? Y sí, profe, sí se ve. Ah, buenísimo, porque no lo quiero sacar de pantalla hasta tanto me conecte, porque ahí están ingresando otros compañeros. Bueno, entonces les decía recién que vamos a retomar uno de los temas de los que habíamos comenzado a hablar. Ahí está, perdonen, disculpen. Habíamos comenzado a trabajar la semana pasada. Ahí está. Voy admitiendo con el celu, así no tengo que sacar pantalla y si no, a veces no lo puedo ver. Y que tiene que ver con este tema de la motivación, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Me encantaron los trayectos que están colocando. Falta el mío, lo sé, estoy un poco lerda con ese tema, pero ya voy a subir el mío. Están re lindos. Y me parece muy ilustrativo, ¿no? El conocernos también, de cómo, fíjense, cuando nosotros hablamos de la pluralidad, ¿no? De recorridos, ¿no? Pensar en forma heterogénea en lugar de homogénea, ¿no? Se van abriendo diferentes formas en las que cada uno fue recorriendo el sistema educativo, ¿no?
por más niveles o particularidades de los niveles que tienen ciertas características sean similares, hay una forma en que se transita, digamos, se recorre la escuela, ¿no? Y experiencias que cada uno en este momento puede recordar. Situaciones agradables como otras no tanto, pero que hacen, digamos, a ese recorrido que cada uno de nosotros va transitando, ¿no? En este sentido, digamos, uno de los temas que yo les comentaba es, digamos, muy, esperen que es muy, es un dilemático, pero aparte tiene muchas aristas de problematización, es este tema de la motivación, ¿no? Porque la cuestión de la motivación, ustedes siempre van a haber escuchado en los pasillos que se dice, bueno, los chicos no están motivados para aprender, de qué forma nosotros podemos favorecer la motivación, los chicos no tienen ganas, ¿no? Son preguntas que siempre están presentes en esta, en la escuela, ¿no? Y más aún en el aula. Entonces nosotros habíamos comenzado este tema haciéndonos algunos interrogantes sobre, por ejemplo, ¿qué es la motivación? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la motivación para aprender y no la motivación a secas? ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de motivación, les decía que nos estamos preguntando sobre cuáles son los motivos o las razones que cada uno de nosotros encuentra para significar, para implicarnos con el contenido, para aprender algo nuevo, para establecer relaciones, para aprender significativamente, ¿sí? Antes de comenzar, quiero leerles un pequeño texto de un material de Ana Abramotsky, quien trabaja, digamos, este texto de este tema de la motivación, y que dice así: ¿qué tenemos para hoy?, dijo el maestro con severidad, y miró el programa. Ajá, explicar y aclarar a los alumnos por qué el gran poeta Slowacky despierta en nosotros el amor, la admiración y el goce. Así pues, señores, yo primero recitaré mi lección y después ustedes recitarán la suya. ¡Silencio!, gritó. Y todos se inclinaron sobre los bancos, con las cabezas entre las manos, mientras el enteco abría discretamente el manual indicado. Cerró los labios, suspiró, sofocó algo en sí y empezó la recitación. Ejem, ejem, ejem. Entonces, ¿por qué Slowacky despierta en nosotros la admiración, el amor y el goce? ¿Por qué lloramos con el poeta cuando leemos el seráfico poema En Suiza? ¿Por qué cuando oímos las heroicas y grandiosas estrofas del Rey Espíritu cunde la exaltación de nuestro pecho? Ejem. ¿Por qué? Pues porque, señores, Slowacky era un gran poeta. Wilkiewicz, ¿por qué? Repita, Wilkiewicz, ¿por qué? ¿Por qué el encanto, el amor? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué hay una exaltación, corazón y hechizos? ¿Por qué, Will? Los alumnos cortaban los bancos con sus portaplumas y hacían bolitas de papel para echarlas dentro del tintero. El maestro suspiró, se sofocó, miró el reloj y continuó con esa guisa. Era un poeta, no lo olvidemos, no lo olviden, era un gran poeta. ¿Por qué amamos, admiramos y gozamos? ¿Por qué? ¿Por un gran poeta? A estas alturas de la exposición, uno de los alumnos se movió con mucha nerviosidad y gimió.
pero si a mí no me encanta, no me interesa, no puedo leer más que 2 estrofas, y aún eso me aburre. Dios mío, socorro, ¿cómo me encanta si no me encanta? El maestro dijo, ¿cómo es que no le encanta? Si le he explicado miles de veces, Koteki, ¿qué le encanta? Koteki dice, a nadie sacuden, nadie se interesa, todos se aburren, nadie puede leer más de 2 o 3 estrofas. Oh Dios, no puedo. El maestro señaló, pero Koteki, eso es imposible, eso es inadmisible. La gran poesía, siendo bella, profunda, inspirada, grande, ¿no puede no conmovernos hasta lo más profundo de nuestra alma? Koteki, pues yo no puedo y nadie puede. El sudor bañó la frente del maestro, sacó de la cartera las fotografías de su mujer y del niño y trató de conmover a Koteki con ellas, pero éste solo repetía, no puedo. Y aquel penetrante no puedo se multiplicaba, aumentaba, contagiaba, ya desde todos los rincones llegaban los murmullos. Nosotros tampoco podemos. Y un general no podermiento empezó a amenazar desde todos lados. ¿No? Quería comenzar la clase con esta pequeña lectura que es de Ana Abramotsky, que es un pequeño texto, ¿no?, que viene a ilustrar un poco esto que muchas veces sentimos, ¿no?, sobre el tema de la motivación. ¿Qué es la motivación? ¿No? Cuando uno dice, bueno, no puedo aprender esto. No me interesa, dice Koteki, cuando el profesor le recita estas líneas de literatura y el profesor no puede entender que él no pueda entender lo que él está explicando, ¿no? Muchas veces nosotros nos formamos en un campo de conocimiento que a nosotros nos apasiona, ¿no? Y a veces nos es difícil comprender cómo ese otro no puede entender, no puede motivarse por eso que a nosotros nos encanta, por eso que a nosotros nos interesa tanto. Y eso sucede muchas veces en las aulas, ¿no?, que hay motivos encontrados para aprender, ¿no? Motivos que se desencuentran, ¿no? Cuando nosotros en las aulas decimos, bueno, preparo una asignatura para que el otro la comprenda, para que el otro la entienda. Sin embargo, el otro en muchas ocasiones a veces nos dice que no puede entender, que no le encanta, ¿no?, como a usted le encanta, que no le interesa. ¿A qué se deben estas desmotivaciones o cómo nosotros construimos esos motivos para aprender, ¿no? Esas razones, ¿no?, que nos orientan y nos permiten hacer y tomar ciertas decisiones para hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, leer, por ejemplo, estudiar, ¿está? Y Solé abre una serie de preguntas interesantísimas. ¿Qué es lo que nos mueve muchas veces a enfrentarnos a ciertos desafíos? Ustedes habrán seguramente visto en las redes sociales, ¿no?, muchas historias de vida o películas, ¿no?, que frente a tanta adversidad, ¿no?, sin embargo, las personas toman decisiones y afrontan esos obstáculos. ¿Qué nos pasa en el aula con ciertos campos de conocimiento, ¿no? Porque en algunas situaciones es difícil comprender aquello que, entre comillas, parece fácil comprender. A todos hemos visto, no comprendemos, ¿no?, o no establecemos las relaciones o no significamos de la misma manera. Entonces, ¿qué aspectos son los que inciden que muchas veces esas motivaciones para aprender se vean no encausadas, ¿no?, donde no exista esa posibilidad para aprender? ¿Qué es lo que nos moviliza o qué es lo que nos inmoviliza muchas veces, ¿no? Estoy pensando
en situaciones de exámenes, ¿no? Cuando tenemos que rendir alguna materia y a veces nos vemos en una situación en la que no podemos avanzar, o en el cursado de algunas asignaturas, ¿no? Y sentimos la necesidad muchas veces de tener esas ganas, ¿no? Para sentarnos a estudiar, para sentarnos a resumir, ¿no? O para atender en alguna clase también, que a veces ocurre que uno piensa quizás en otras situaciones y es difícil, ¿no? Concentrarse, atender y más aún comprender un determinado tema. ¿Qué es lo que a veces nos inmoviliza como cotequi, ¿no? Porque a veces no interesa lo que se enseña en la escuela, ¿no? Digamos, qué aspectos muchas veces quizás tenemos que tener en cuenta para que ustedes como profesores en biología, lo que ustedes enseñen, genere la posibilidad, ¿no?, de que los estudiantes se impliquen en esa tarea que ustedes les propongan, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos de motivación para aprender? Decimos en primer lugar que la motivación no es algo que se observe, ¿sí? No es algo que sea tangible, no es algo que se pueda apresar, ¿no? Y que la pongamos en la planificación como un temita más a trabajar, ¿sí? Y esto ha traído también muchas dificultades porque al no observarse, al no ser algo tangible, al no dirigir, ¿no? Poder tener la posibilidad de dirigirla, es diferente, es imposible tratar de apresarla como si fuera una conducta, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de motivación para aprender, nos estamos refiriendo a aquellas razones o motivos que cada uno de nosotros construimos para comprender o para establecer relaciones. Vamos pensando, ¿no?, en qué situaciones cada uno de nosotros, ¿no?, está más implicado en una materia, qué materia les gusta, qué materia por cual tienen más interés. No necesariamente es una materia completa, a veces es un tema en particular, un temita chico, una situación de laboratorio que tiene que ver con ese tema, en donde uno se ha sentido, digamos, motivado, ha encontrado razones, le ha interesado ese tema, ¿sí? Y entonces se ha implicado en esa situación, ¿sí? La motivación, yo les decía, es un concepto del campo de la psicología y como tal ha tratado de interpretarse por muchos años como un componente energético, ¿sí? Algo que nos mueve a la acción. Sin embargo, los últimos estudios, que son estudios más de corte culturalista, en donde no es solamente el sujeto un sujeto cognoscente, ¿no?, un sujeto que piensa, que conoce, sino que un sujeto es un sujeto cultural y social, no solamente un sujeto cognoscente. Y entonces vamos a decir que la motivación es más que un componente energético, ¿sí? No es solamente la energía que nos mueve, sino que tiene que ver con otros aspectos que hacen a este sujeto, ¿no? Nosotros decíamos en una de las primeras clases que este sujeto no es un sujeto solito, ¿no?, desvinculado de este universo, del contexto de la situación, sino que es un sujeto que actúa, que tiene intereses, que tiene ideas, que tiene expectativas, que tiene representaciones, que se vincula con otras personas en una situación y que las particularidades de esa situación hace que este sujeto sea lo que es, ¿sí? Nosotros actuamos en diferentes situaciones de diferente manera, ¿no? No es lo mismo estar en la casa que estar tomando clases en la universidad. Bueno, pensando un poco en la presencialidad, nadie va con pijama, ¿no? En ese sentido, digamos, estos contextos institucionales, nosotros decíamos que construyen ciertas pautas, ¿no?, de vínculo,
formas de actuar, de relacionarse, establecen conductas, sí, pautan, digamos, la forma de actuar de un sujeto. Al igual que en la familia, al igual que en un club, ¿está? Entonces, el sujeto no es un sujeto pensante únicamente, ¿sí? Sino que el sujeto es un sujeto cultural, en tanto se apropia, ¿no? Internaliza la cultura, sus pautas, sus ritos, sus creencias, sus conductas, sus formas de relacionarse, y que hace que este sujeto vaya construyendo una identidad, sea lo que es, ¿sí? En función de esa situación en la cual ese sujeto es parte. En ese sentido, la motivación es más, decíamos entonces, que un componente energético, ¿sí? Sí vamos a decir que esa motivación orienta, ¿sí? Nuestra acción. Nosotros estamos motivados por ciertas cosas y por otras no. A veces durante el día hay momentos en que nos sentimos desmotivados, ¿sí? No es que nos levantamos y se enciende una llamita y estamos todo el día motivados, sino que, digamos, esa motivación tiene un carácter dinámico, ¿está? No es un estado fijo del sujeto, ¿sí? Es una energía que se modifica, cambia, pero que no depende exclusivamente del sujeto, ni que depende exclusivamente del afuera. ¿Está? Entonces, pensando que el sujeto es un sujeto social y cultural, es un cognoscente también, ¿sí? Vamos a definir a la motivación como una trama, como un tejido complejo y multicolor, dice Coronado, ¿sí? ¿Qué sería esto? La motivación, ¿sí? No es, decía, una cuestión exclusiva del sujeto, ni es una cuestión exclusiva del afuera. Que nosotros construyamos razones o motivos para aprender o comprender, ¿sí? Esta motivación anuda 3 aspectos. Aspectos que son cognitivos, aspectos que son afectivos y aspectos que son relacionales. Es decir, que nosotros nos encontremos motivados por algo, ¿sí? Tiene que ver con una dimensión cognitiva, en tanto estos aspectos que forman como hilados o como tramas o como hilos, ¿sí? Los aspectos cognitivos se refieren a las representaciones que tienen los sujetos, las ideas que tienen los sujetos sobre algo, las expectativas que construyen los sujetos, ¿sí? Las ideas previas, ¿sí? Hay aspectos afectivos también implicados al momento de conocer, ¿sí? Y aspectos relacionales en el sentido de que este sujeto no está solito en el mundo, sino que este sujeto intercambia con otro en una situación. Entonces la motivación también se ve influida, ¿sí? Por esos aspectos relacionales, ¿sí? ¿Cómo van a preguntarme ustedes? ¿De qué forma? Bueno, ya les voy a comentar. Y hay aspectos afectivos también, porque en los vínculos entre personas, en los vínculos interpersonales, hay aspectos afectivos que se implican en esos vínculos, ¿sí? No todos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos en grupo o cuando pensamos en alguna clase, ¿no? Estos vínculos que se van construyendo, por ejemplo, en los intercambios que se dan, ¿sí? Entre los sujetos que formamos parte de una clase, son distintos, ¿sí? Entonces, la motivación es como una trama, ¿sí? Donde estos hilos son las dimensiones. La motivación se constituye a partir de esa trama de aspectos que son cognitivos, afectivos, relacionales,
contextuales. Deja de ser una energía exclusivamente del sujeto, ¿sí? Sino que la motivación, ¿sí? Es ese intrincado conjunto de razones o de motivos, ¿sí? Que vamos construyendo los sujetos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y más aún en la escuela que, digamos, en que aprendemos de determinadas disciplinas. Esa motivación, ¿sí? Cuando nosotros construimos ciertas razones para hacer algo, ¿sí? Nos disponemos a hacer algo, hacemos algo porque estamos buscando conseguir algo, ¿sí? Es decir, está esa motivación orientada hacia una meta, ¿no? Hay un propósito que nosotros como sujetos queremos lograr. Por ejemplo, rendir una materia, o por ejemplo, cursar una materia, o por ejemplo, hacer un trabajo práctico, o por ejemplo, ir a una clase de consulta, ¿sí? Los sujetos todos tenemos propósitos que nos vamos construyendo esos propósitos también en función de una situación, ¿sí? Y muchas veces, ¿no? En esa consecución de ese propósito, hay una serie de aspectos que intervienen, ¿no? Entre lo que yo me propongo, entre lo que yo voy a lograr, hay aspectos que intervienen que tienen que ver con esta trama a la que alude Isabel Solé. Fíjense que, no sé si ustedes han podido aproximarse a la lectura, Isabel Solé, disculpen 2 segundos, Isabel Solé, ay, 2 segundos. Isabel Solé considera el concepto de disposición para aprender. Ella no habla de motivación, sino que habla de que los sujetos construimos una disposición para aprender. ¿Estamos hasta acá? Ya vamos a leer un texto. Una diapo más y leo el texto, ¿sí? Si hay alguna duda, por favor, les pido que comenten. Entonces, pensando en la motivación como una trama, pensando que esta energía se va constituyendo, ¿sí? Y que intervienen, digamos, una multiplicidad de aspectos para que se dé o no se dé la motivación, vamos a pensar la motivación en relación a estos aspectos. ¿Cuáles son? Primero, pensar que las metas son esos propósitos que definimos como sujetos, ¿no? Que queremos alcanzar. Nosotros nos levantamos hoy a la mañana y decimos, bueno, hoy tengo que terminar un trabajo práctico o hoy tengo que terminar de leer un texto porque mañana o pasado mañana tengo clase o tengo un trabajo práctico evaluativo, ¿no? Digamos, ahí nosotros estamos construyendo un propósito, una meta, ¿sí? De qué es lo que queremos lograr respecto de nuestro aprendizaje. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos los motivos o las razones que construimos para la consecución de esa meta. Allí es donde dice Isabel Solé que hay una serie de aspectos que intervienen, ¿sí? Que hace que nosotros nos sintamos motivados o no nos sintamos motivados para hacer algo, ¿sí? ¿Qué aspectos son, por ejemplo? Primero, ¿cómo es que percibimos nosotros la situación? ¿Sí? Si nosotros nos levantamos hoy y decimos, voy a hacer el trabajo práctico, y cuando me siento a hacer el trabajo práctico, leo las consignas y digo, ay, está muy difícil esto, la verdad que no sé si voy a llegar para hoy, capaz que comience hoy, pero lo termine de acá a 2, 3 días, ¿no? Fíjense que es una valoración y la forma en que yo estoy percibiendo la situación, ¿sí? Y si yo digo, no, a mí esto la verdad que siempre me costó, ¿no? Así que mejor voy a buscar ayuda, ¿no? Cuando yo me digo eso,
es porque estoy poniendo en juego también no solamente la percepción sobre la situación, sino que estoy diciendo que a mí siempre me cuesta. Entonces hay una valoración sobre mis propias competencias respecto de esa tarea. ¿Está? Y entonces puede hacer que no me encuentre muy dispuesta a leer. O abro un texto y resulta que tengo que terminar de leer para el trabajo práctico del viernes, y abro el texto y comienzo a leer, y veo que los títulos y los subtítulos están un poco confusos, no entiendo cómo el autor organiza el texto. Resulta que la fotocopia que me imprimieron está muy borrosa, no se termina de leer, no estoy, leo y hay muchas palabras que son difíciles de comprender. Entonces eso incide en la motivación para poder comprender un determinado tema, ¿sí? Les estoy nombrando nada más, vamos a ver un caso y después vamos a volver a estas dimensiones, ¿sí? ¿Qué otras cosas pueden, dice Isabel Solé? Quizás exigencias o presiones culturales, ¿no? Quizás los afectos o las valoraciones, bueno, lo que yo les decía respecto de las propias capacidades, o las expectativas también y las representaciones que tenemos sobre una determinada materia, ¿no? Cuando uno dice, ay, con esta profe hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil aprobar su materia, ¿no? Fíjense que allí hay una representación sobre esa materia y también sobre el docente, ¿está? Que puede ser un aspecto que está incidiendo en nuestra disposición para aprender, ¿no? Entonces, fíjense, yo estoy nombrando nada más cómo, ¿no? De estar motivada y decir, hoy hago estas dos tareas, ¿no? Puede que esa disposición para aprender, para comprender, para establecer relaciones, ¿sí? Se vea intervenida por estas otras cuestiones que a veces suceden y son partes de esta situación en la que yo aprendo, ¿no? Entonces, fíjense, la motivación no es una cosita, ay, no me motivaron, ¿no? Como si alguien tuviera que hacer clic aquí y encenderme como una lamparita. No, ni tampoco la motivación es una cuestión de que algo que yo tengo que controlar, ¿no? Y que el docente diga, ah, bueno, hoy los voy a motivar, mañana no los voy a motivar. A ver, ¿qué pongo para motivarlos? ¿No? Tampoco se trata de eso, ¿sí? Sí, vamos a ver al final de la clase, no sé si vamos a llegar hoy, pero sí hay formas en las que uno puede preguntarse cuáles son las condiciones, ¿sí? Porque nosotros como docentes, y ustedes también como docentes, pueden tener en cuenta, ¿no? Para que una situación pueda generar una disposición para aprender. Pero nadie cliquea el botoncito a nadie para generar motivación, ¿sí? Porque todos los sujetos somos sujetos activos en el sentido de que somos, que pensamos, que tenemos representaciones, que nos implicamos, que discutimos, nos problematizamos, estamos en permanente intercambio, y eso hace que la situación cambie, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, ya sé cómo los voy a motivar, ¿no? Hoy voy a comprar caramelos, ¿no? Quizás mi azúcar levante un poquitito, pero de eso no se trata la motivación. Porque yo lo que tengo que generar es que ustedes se motiven para aprender, no para que se despierten, para aprender, para comprender, para establecer relaciones, para que se impliquen en esto que uno está enseñando. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende más o menos hasta acá? Bien, leo un poquito el chat. José, prof de biología de primer año. No, José, esta clase es de otro año. Bien, hasta acá más o menos.
Sí, es segundo año. Bueno, hasta acá más o menos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Vamos a leer una situación, ¿sí? Espera que comparta. Vamos a leer una situación para que vamos viendo este tema de la motivación. Ahí está. ¿Se observa? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, la leo. Y vamos a ir identificando qué aspectos podrían incidir en la motivación de esta clase. ¿Sí? Vamos a leer lo que pasa en dos cursos totalmente distintos, donde se enseña el mismo tema en los dos cursos, pero pasan cosas distintas, ¿sí? Entonces, a medida que vamos leyendo, qué pasa en el curso A, vamos anotando, y a medida que vamos leyendo en el curso B, vamos anotando. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones que intervienen, que ustedes creen que intervienen, ¿sí? Para que los chicos del curso A, los estudiantes del curso A, se encuentren más motivados o menos motivados? ¿Y cuáles creen que cuáles son las dimensiones o aspectos que ustedes creen que inciden en la motivación o en la desmotivación de los chicos del curso B? ¿Está? Y después vamos a discutir, ¿está? Para que veamos qué es lo que pasa. Espera que yo voy a ir anotando. Supongamos, dice el texto, que en estas aulas, probablemente del ciclo medio, del nivel secundario, se está desarrollando una unidad didáctica relativa a la representación del entorno mediante la realización de planos. ¿Sí? Hay una unidad, hay un tema donde se va a enseñar el tema de los planos. En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos realicen el plano de su clase. Para ello, primero les enseñan cómo puede hacerse un plano parecido en el patio del recreo. Delante de los alumnos dibuja un rectángulo. Esta es la forma del patio, les dice. Describe sus partes y explica que utilizará unos símbolos para representar todos sus elementos. Muestra a la clase el plano. Después de situar los símbolos en su lugar, ¿no? Hacen un plano, ¿no? Y colocan los símbolos en su lugar. Sugiere a sus alumnos que ellos hagan lo mismo, el plano de su clase, de la misma manera. Se trata, les dice, de que realicen lo mismo que hice yo, pero con la clase. Vamos a realizar el plano de nuestra clase, les dice el profesor. Recuerden todo lo que acabo de hacer, él en el pizarrón. Y no olviden que hay mesas, sillas, que hay símbolos, que hay que utilizar los símbolos apropiados. A continuación, apunta en la pizarra los símbolos que representan las ventanas, las mesas, las sillas, los armarios y demás materiales del aula. Y reparte a sus alumnos unas hojas cuadriculadas en las que ellos realicen sus planos. Un alumno le comenta a otro: voy a repasar la teoría que dio el profesor. Buscaré material antes de hacer el ejercicio. Otro alumno dice: yo le preguntaré a mi papá, que es arquitecto. Estaba pensando que leeré la teoría del profesor, subrayo para organizarme mejor por dónde comenzar a realizar mi plano. El profesor escucha y les dice: deben hacer el mismo plano que hice yo en el pizarrón. No busquen otra información. Tenemos poco tiempo y debemos apurarnos a desarrollar el contenido. Es sencillo,
Utilicen los pasos que le di y listo. Un alumno dice, no entiendo muy bien el tema. Bien, copiemos. Vamos al curso 2. A continuación, exponemos otro caso. El profesor también quiere que sus alumnos realicen el plano de la clase. Pero además, se propone que analicen cuáles son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo y que decidan, después de un espacio de reflexión, cuál es la mejor forma de realizar dicho plano y por qué. Para conseguir esto, antes de comenzar la actividad, facilita a sus alumnos algunos ejercicios de planos distintos. Un plano de un comedor, un plano a color extraído de una revista de decoración. Allí detallan todos los muebles y elementos decorativos. Un plano de una vivienda realizado por un arquitecto en blanco y negro con abundantes símbolos hechos a escala. Y por último, un plano de un aula dibujado por un alumno de su misma edad del año pasado. El profesor les dice, vamos a fijarnos en estos planos. Quiero que piensen para qué sirve cada uno de ellos y cuál es la finalidad. Una vez acordada la finalidad, el objetivo que persigue cada uno de los diferentes planos, el profesor sugiere a sus alumnos que analicen en qué aspectos se parecen y en cuáles son diferentes cada uno de los planos. Cada aspecto comentado no solo es anotado, sino que es analizado en relación a la finalidad del plano, tal como se aprecia en las reflexiones siguientes, que el profesor introduce en la discusión con los alumnos. Sí, tienen razón. En el comedor los objetos están dibujados y no se representan con símbolos como en el plano de una vivienda. ¿Por qué creen que son planos distintos? ¿Por qué creen que es así? ¿Qué pasaría si hubieran usado símbolos y además en blanco y negro? ¿Para qué sirven esos planos? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la finalidad? ¿Tiene alguna relación con los dibujos utilizados? Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a todos los aspectos que el profesor considera que sus alumnos deben aprender en el proceso de realización de un plano, como la necesidad de escoger una forma, los elementos, los criterios que deben tener en cuenta, la necesidad de mantener las proporciones entre las medidas del plano y las medidas reales. Después sugiere a sus alumnos cómo pueden tener presentes esas variables para realizar el plano de su clase. Y les dice, vamos a hacer el plano de nuestra clase para explicar a nuestros padres dónde estamos sentados y cómo hemos organizado el aula. Lo haremos en parejas. Antes de empezar, recordar que debéis poneros de acuerdo en un conjunto de aspectos. Piensen cuál es la finalidad, qué vamos a hacer, para qué debe servirnos. También analicen qué hay que saber y qué hay que saber hacer, si han entendido cómo medir los elementos, cómo dibujarlos y si han realizado los planos en alguna otra ocasión. Los alumnos deciden cómo realizar la tarea, teniendo en cuenta que las reflexiones anteriores escriben cuál es la finalidad del plano, los conocimientos que tienen para hacerlo, es decir, lo que creen que saben y lo que necesitan aprender para dibujar un plano. Una vez todas las parejas han terminado el trabajo, se intercambian los planos y otros compañeros valoran si ese plano que han realizado es claro, informativo y se consigue el objetivo. Luego del intercambio, el profesor propone que realicen un plano, el que deseen y el que consideren los aspectos trabajados en la clase. Un alumno comenta, yo voy a hacer el plano de la cocina de mi casa porque allí hago la tarea. Otro alumno dice, buscaré información sobre cómo surge la idea de construir planos. Quizá, ¿quién hizo el primer plano? Puedo agregar esa información para compartir con todos. ¿Está? Bien. Pregunto, ¿hay diferencias entre el primer curso y el segundo curso? ¿En qué aspectos creen que son distintos? Creo que sobre todo en la complejidad de la tarea, como que para un curso fue como que mucho más sencillo y le limitaba que ellos exploren o que
o que, aparte de cumplir con la tarea, que hagan otras cosas. Los limitaba a solamente hacer lo que él, a repetir lo que él había hecho. Y el segundo, bueno, era como que todo lo contrario, le daba la posibilidad de expandir o de abrir, de explorar más cosas, de averiguar o de también poner de acuerdo a sus consideraciones cosas o quitar cosas que ellos consideraban que iba correcto. Ajá. Bien, ¿alguien más? Profe, ¿podría ser el aspecto relacional? Bien, ¿en qué aspectos? Yo lo sentí más que nada que en la primera aula el profesor trata de que todo sea repetición, digamos. Enseñar por repetición, que ellos copien lo que él había hecho y hasta ahí ya considerarlo como que ya lo van a aprender así al plano. En cambio, en la segunda aula yo siento que el profesor trata de que se vean todas las perspectivas y digamos que todos comprendan porque se enseña de diferentes formas, digamos. Hay varios ejemplos y así llega a más, digamos. Profe, tiene silenciado su micrófono. Perdón, ¿ahí me escuchan? Perdón. Sí. Les decía que hay diferentes apreciaciones, ¿no? Primero, el compañero decía, sí, estamos de acuerdo que la tarea es compleja, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Primero y principal. ¿Qué es lo que pretende un profesor y qué es lo que pretende el otro profesor? Profe. Sí. Para mí vale, comento primero la diferencia que encontré, que básicamente lo que dijo la anterior compañera, que en la primera situación la clase gira en torno al contenido y el propósito que busca el profesor es solamente cumplir con el currículum, sería. Y la segunda clase, para mí la clase gira en torno al aprendizaje. Y entonces ahí el propósito para ese docente sería el aprendizaje. Está bien lo que dice, pero en la primera clase no hay contenido. Sí. Está bien que está urgido, pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Profe? ¿Sí? Profe, puede ser que también esté relacionado con el enfoque que más o menos pretende el profesor que se alcance o el enfoque del profesor. Bien, que... bueno. Sí, fíjese que en el primer caso, doctor también quiere que realice el plan, ¿no? Ustedes pónganle el contenido de biología, supónganse que los alumnos realicen, no sé, algún experimento. Fíjense que en los dos casos hay un tema, hay un contenido. Para el profesor, el propósito es que los chicos realicen el plan, ¿sí? Y para el segundo profesor también que realicen el plano, pero hay otras expectativas, no solamente realizar el plano, sino también que analicen por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué hacen lo que hacen? Es decir, sí. Sí, yo siento que en el segundo caso, como que el profesor hace que los chicos se involucren más con su propio aprendizaje y también les brinda más herramientas, digamos, para lograr eso. Bien. ¿Y cómo se involucran más? ¿En qué aspectos creen ustedes que ofrece o que, digamos, porque los profesores, ustedes, cuando enseñan biología, tienen que generar condiciones? ¿Qué condiciones genera el primer profesor o el segundo profesor para que, como dice Carla, se impliquen, ¿no? Y se involucren más en el área? Decíamos recién que tenemos dos propósitos. Pero, fíjense, los propósitos de la enseñanza son distintos. En la primera aula,
que se enseña a los estudiantes a hacer un plan. En la segunda aula es otro el propósito. No solamente que los alumnos realicen el plano de la clase, sino que analicen lo que hacen, que piensen, que reflexionen, que decidan qué es lo que hacen con el contenido que se les enseña. Entonces, partimos de que el propósito de enseñanza es distinto. El contenido es el mismo en los dos casos, pero ¿qué se propone el profesor de enseñar? Es diferente en los dos casos. Voy a tomar lo que decía Luis recién. También detrás de esta enseñanza hay una metodología diferente de trabajo. ¿Pero por qué esta metodología es diferente? Porque el propósito es distinto, ¿sí? Si en el primer caso yo me decido, los chicos realicen el plano de la clase, ¿está? Y que para ello explico cómo lo tienen que hacer, en el segundo caso, los alumnos no solamente tienen que realizar el plano, sino analizar, realizarlo, decidir tareas que exigen cognitivamente actividad. Es decir, no solamente que copien y que realicen, sino que piensen qué es lo que están haciendo. Tomen una decisión. ¿Se ve? Entonces, los propósitos y detrás de sí hay metodologías científicas que sí. Bien, Carla. Entonces, pensando, ¿qué aspectos ahora sí pregunta está muy interesante? ¿Qué creen que, bueno, que los chicos se impliquen en la se motiven para Profe, padres? profe, se escucha cortado. Sí. O Ah. bajito. ¿Puedes repetir? A ver, ahí. ¿Mejor? A ver, Sí, ¿mejor? Sí, ¿puedes repetir un poco? Voy a quedar con el audio de la conferencia. Les decía entonces, ¿qué aspectos creen ustedes, sí, que en la segunda clase, sí, del profesor ofrece a los estudiantes para que ellos se motiven? el cognitivo siento yo, porque le da varios ejemplos, digamos, de planos, también el relacional. ¿En qué aspectos del cognitivo? Porque le da varios ejemplos de planos, tipo para que ellos se sitúen en diferentes situaciones. Bien, ofrece diferentes tareas. ¿Está? Presenta materiales diferentes, ¿no? Fíjense que la segunda clase le presenta varios planos, varios ejemplos, ¿sí? El ejemplo ayuda a pensar, ¿no? Fíjense que el plano de una vivienda, el plano decorativo, el plano del arquitecto, ¿está? Bien. ¿Qué otro aspecto genera las condiciones a esta pregunta que decía Carla, los implica a los estudiantes? Tareas, en este caso, bueno, señaló muy bien la compañera, tareas, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Podría también ser el afectivo, profe? Bien,
Bien, fíjense cómo los vínculos, ¿no? Cómo en ese espacio de socialización, de intercambio, uno podría pensar el respeto por la palabra del otro, ¿no? El trabajo cooperativo, todos estamos pensando juntos sobre esta tarea, ¿no? ¿Se ve? Entonces, fíjense cómo en este trabajo grupal, a partir de unas preguntas, el profesor, ¿no?, invita a la reflexión conjunta para que todos pensemos sobre este tema, del tema de la realización de planos. ¿Qué otra cosa? Muy bien. También creo que con la implicancia del aspecto afectivo también estaría el relacional, profe, porque si todos discuten o debaten o exponen cómo ven la mirada de los planos, ya se van relacionando unos con otros. Bien, el relacional. Profe, Otro más. y en ese aspecto Sí. relacional también influiría el relacional, o sea, entre los alumnos y el profesor. Bien, los vínculos entre Porque los. Sí. Los chicos acá participan, ustedes ven que participan, a diferencia de la primera aula. Sí. ¿Cómo participan? Porque ellos son los que deciden cómo van a plasmar su idea y qué plano van a realizar. Excelente, Objetivo. excelente. ¿Y quién habló? Yo, profe. ¿Yo? Gabriela. Sí, Luis. Que quiere decir que en la segunda parte tienen un papel más activo en el aprendizaje, eso. No es tanto solamente Bien. repetir, sino que... Bien, digamos, ¿Profe? toman decisiones, que es lo que... Sí, Puede ser también que la segunda clase es mucho más abierta. ¿en qué sentido? El docente les pone los trabajos, les muestra los ejemplos y como que los deja más a libre interpretación de cada uno de ellos. Él los orienta y cada uno de ellos, bueno, decide cómo trabajar, dónde hacerlo y qué medidas tomar. Bien, toma decisiones, eso es fundamental. Fíjense cuando en la primera aula, ¿no? Fíjense cómo esperen que le doy el pase a una compañera que está entrando. Fíjense cómo en la primera aula, ¿no? Cuando dice, un alumno dice, voy a repasar la teoría, ¿no? Y dice, que dio el profesor, busco material antes de hacer el ejercicio. Y el otro dice, yo le preguntaría a mi papá que es arquitecto, pero el profesor los escucha y dice, deben hacer lo mismo que hice yo en el pizarrón, ¿no? Cuando nosotros realizamos una tarea de aprendizaje, tomamos decisiones. ¿Qué decisiones? Y en esto nos vamos haciendo cada vez autónomos. ¿Qué decisiones tomamos? Decidimos cómo presentar un trabajo práctico, decidimos qué leer y hasta dónde leer, decidimos si buscamos información o no, decidimos si ampliamos nuestra respuesta o la acotamos, decidimos si queremos ilustrar la respuesta con algún gráfico o decidimos aprender alguna aplicación para mejorar nuestra presentación. Bueno, ahora que estamos en la virtualidad, pero a veces si presentamos un mapa, si presentamos un plano, si el profesor nos pidió que busquemos tales ejemplos de plantas, supónganse, y bueno, yo busco 3 más porque me parece rica esta clasificación, o, ¿no? Nosotros tomamos decisiones cuando aprendemos, ¿no? Yo puedo hacer lo justo y lo necesario, ¿no? Y acoto mi respuesta, o me sirve a mí quizás
ampliar, explicar, porque yo sé que después probablemente no tenga tiempo de volver al texto y entonces quiero trabajarlo bien, entenderlo, comprenderlo, para que me quede bien sistematizadita la teoría. Yo decido si les voy a hacer un gráfico o no voy a hacer un gráfico. Yo decido si voy a consulta o no voy a consulta. O sea, hay muchas decisiones que como sujetos de aprendizaje las tomamos. Y muchas decisiones tienen que ver también por las condiciones que se generan en esa situación, ¿no? Fíjense en esta primera aula, ¿no? Ante esta inquietud que presenta el estudiante, donde dice, puede repasar la teoría que te dio el profesor, ¿no? Y buscaré material. Y el profesor, ¿qué le dice? No busque en ningún lado. Copie lo que hice yo en el pizarrón, ¿no? Porque estamos apurados, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se presentan esas situaciones. El profesor puede estar apurado porque quizás esa es su metodología, porque institucionalmente los tiempos del calendario son acotados, porque no hubo una buena selección de contenidos, porque en el equipo del cual forma parte hay un coordinador que le exige dar todos esos temas y los tiene que cumplir. Digamos, no es una cuestión sencilla o simple, sino que tenemos que mirar una situación de aprendizaje desde el punto de vista complejo. Pueden haber muchísimas razones por las cuales el profesor toma esa decisión. No necesariamente a veces es su metodología de trabajo. Supónganse que en este caso es su metodología de trabajo. Y esa decisión genera, ¿no?, una condición adversa a que el estudiante se limite a copiar. ¿No? No entiende qué es lo que tiene que hacer, no entiende la tarea, no le ve el sentido a lo que está haciendo. Pero bueno, copiemos, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que cuando nosotros nos preguntamos acerca de los motivos para aprender, también nos estamos preguntando por esas condiciones que son parte de una situación compleja en la cual aprendemos. Mientras en la segunda situación, ¿no? En estos intercambios que a veces se generan entre los estudiantes, dice, bueno, yo voy a hacer el plano de la cocina de mi casa porque allí hago la tarea. Es decir, le está dando un sentido a ese contenido, porque en clase, cuando el profesor le comenta o tuvieron esa especie de diálogo, ¿sí?, se está preguntando, ¿cuál es la finalidad de estos planos? ¿Para qué sirven? Ustedes van a encontrar planos de diversas cosas, ¿no? Pero cada uno tiene una finalidad distinta, cada uno se grafica de manera distinta, cada una tiene elementos totalmente distintos y hay que saber por qué, ¿no? Entonces, fíjense lo que está construyendo el estudiante es un sentido sobre la tarea. ¿Para qué estoy aprendiendo esto? ¿No? Cuando ustedes expliquen sus temas de biología, tienen que explicar, ¿para qué? ¿Para qué puedo estudiar célula? ¿Para qué puedo estudiar la clasificación de las plantas? ¿Para qué mirar por el microscopio determinadas sustancias? ¿Por qué hacer determinado experimento? ¿No? Digamos, cuando uno se interroga el para qué, cuando uno trata de buscar explicaciones de por qué, le está tratando o de generar un espacio para que construya un sentido sobre estos temas, ¿sí? Es decir, pueda interrogarse para qué lo está estudiando, ¿está? Fíjense en esta clase, que es distinta, generar un espacio de conversación, ¿no?, sobre por qué el plano tiene que hacerse así, ¿no? ¿Qué pasaría si utilizamos otro símbolo? ¿Por qué en arquitectura se hacen los planos así y en cambio los planos de una casa tienen otros elementos? Digamos, estoy interrogando el contenido, ¿sí? Y estoy invitando a que los chicos piensen, porque aprender es pensar, ¿sí? Uno aprende, nosotros habíamos dicho en una de las primeras clases, cuando hay cambio, cuando hay transformación, se aprende. Y la forma de producir ese cambio es pensar, ¿sí? Es interrogarse,
es preguntarse por las cosas, es ampliar, es explicarse, es pensar en ejemplos y en situaciones. Entonces acá, cuando el otro alumno dice, bueno, buscaré información sobre cómo surge la idea de construir planos, ¿no? Fíjense, toma una decisión, ¿no? Más allá de que el profesor parece que en esta clase no le dijo que busque otra información, pero hay un interés que se ha generado a partir de un tema, de preguntas que quedaron allí en ese diálogo, ¿sí? Y busco más información sobre ese tema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Vuelvo a mi diapositiva. ¿La ven ahí? Creo que la tengo que volver a presentar. Sí se ve, profe. Buenísimo. Entonces, pensando en este ejemplo, Isabel Solé va a decir que hay diferentes aspectos que intervienen en la motivación. En la motivación para aprender, como dije, entendida desde Isabel Solé como una disposición para aprender. ¿Qué era motivación para aprender o disposición para aprender? Esta disposición, ¿no? Estos motivos que construimos cada uno de nosotros para ampliar y complejizar lo que nosotros ya sabemos, para aprender algo nuevo, para comprender y para establecer relaciones. De eso hablamos cuando hablamos de motivación para aprender. ¿Qué aspectos están implicados? Primero, el contenido que se aprende, las características de una tarea, cómo es la consigna, cuál es el propósito de ese trabajo, qué se le exige en la consigna al estudiante. No es lo mismo describir que observar, que explicar, que proponer un ejemplo. Cada uno de esos verbos suponen exigencia cognitiva. Cuando yo digo exigencia cognitiva, digo que supone formas de pensar diferentes, ¿no? Hay una exigencia mental cuando uno propone una consigna. No es lo mismo copien a piensen un ejemplo a establezcan una relación. ¿Sí? Hay niveles de complejidad en una tarea. También nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, en cómo se percibe esa situación, ¿no? Es decir, cuando yo me digo, bueno, cuando uno se enfrenta con una situación o con una consigna de trabajo, ¿cómo se percibe esa situación? Digo, es fácil, es difícil, es compleja, es difícil de realizar, es posible de realizar. Cómo cada uno la percibe también incide en la disposición para aprender. En muchas situaciones, ¿no? A veces también pasa, ¿no? Esta cuestión emocional. No todos nos sentimos a veces alegres y contentos, a veces sentimos miedo, a veces sentimos temor, a veces sentimos que no sabemos, a veces no tenemos confianza, ¿no?, en lo que nos están diciendo, porque también eso se aprende, ¿no? Muchas veces nos hemos sentido con poca confianza. El profesor dijo esto, pero capaz que al final de la evaluación sale con otra cosa, ¿no? Hay una confianza que se construye en ese vínculo pedagógico, ¿sí? Hay una implicación en la tarea cuando, decíamos recién, los sujetos tomamos decisiones en las actividades que se nos proponen, ¿no? Porque eso nos permite cierta autonomía y ganar también cierta responsabilidad, ¿sí? ¿Qué otros aspectos también intervienen? Lo que Isabel Solé llama otros significativos, que son otras personas que ayudan y colaboran en este proceso del aprendizaje. Que puede ser el docente, que pueden ser los compañeros, ¿no? Que pueden ser algunas familias, algunas personas de la familia, cuando uno ¿no? dice, bueno, pero a ver, ¿cómo es esta consigna?
Y el compañero dice, bueno, lo que tenés que hacer es esto, mira, yo recurrí a aquello, mira, yo pensé en que busco por acá, busco por allá, ¿no? Esas ayudas también intervienen en esta disposición para aprender. En algunas ocasiones nosotros necesitamos ayuda. Y ante una consigna a una tarea que resulta difícil, ¿no? Y que creemos que no la vamos a poder hacer y no llegamos a hacerla, sin embargo existe el compañero que nos dice, dale, mira, yo agarré por acá y después hice esto, y nos da una idea, ¿no? Para que nosotros podamos proceder sobre esa tarea, ¿sí? Entonces, muchos compañeros o muchos profesores a veces intervienen ofreciendo razones para que nosotros hagamos esta tarea, ¿no? Razones como, vos podés, dale, si lo hiciste la vez anterior, ¿cómo no lo vas a poder hacer ahora? ¿No? Si rendiste ese examen tan difícil, esto es una cuestión de organización, dale, ¿no? Fíjense que muchas de esas expresiones ayudan también o intervienen en esa motivación o en esa disposición para aprender. ¿Qué otros aspectos intervienen? Las representaciones que nosotros tenemos sobre la situación y sobre nosotros mismos y sobre los otros, ¿no? Cuando yo les comentaba, a veces construimos ciertas representaciones sobre determinadas materias o sobre determinados docentes o sobre determinados estudiantes, ¿no? A veces no entendemos por qué nos va mal en un examen. Y decimos, si yo estudié, me lo sé, lo puedo explicar, doy ejemplos, establecí relaciones, pero llego al examen y no puedo, ¿no? Muchas veces probablemente hay una representación que está allí obstaculizando en esa disposición para aprender, ¿no? Las expectativas, ¿no? Que esperamos nosotros de los otros como compañeros, como docentes, y también, digamos, lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. En ese sentido, digamos, a veces tenemos muchas expectativas respecto de, también, digamos, a veces uno dice, bueno, hay una representación muy fuerte que se dice, bueno, la matemática es difícil. Y en realidad la matemática o ni cualquier disciplina no tiene nada que ver con lo difícil, ¿no? Tiene que ver con las experiencias didácticas que se construyen, ¿sí? Pero las disciplinas no tienen nada que ver con lo fácil o con lo difícil, ¿está? Y otro aspecto que ustedes lo van a leer en Isabel Solé, que es muy interesante, esto que se llaman las profecías autocumplidas. Hay una investigación de Rosenthal y Jacobson que se hizo hace muchísimos años, en el que estos autores sostenían que, en esa investigación, que la representación que tenían los docentes sobre sus estudiantes incidía, ¿no?, en el desempeño académico del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía una representación sobre fulanito X y yo digo, ese chico es excelente, ¿no? Es excelente, es brillante, ¿no? Pero resulta que en sus producciones no lo es, ¿no? Pesa la representación de lo que el docente dice sobre ese estudiante, sobre el autoconcepto y el autoestima de ese estudiante, ¿no? Es muy interesante esa investigación porque a veces cuando uno es chico, probablemente, no sé, quizás a alguien le pasó, a veces decimos, ese chico no, porque ese chico siempre le cuesta, ¿no? Siempre le cuesta mucho, más no pone esfuerzo, y más aún que viene de determinados lugares, ¿no? Cuando pesan esas representaciones,
y se incide, digamos, en reproducir esas ideas que uno construye, porque yo digo que son construcciones que se hacen, muchas veces uno termina creyéndose que uno es eso que los otros dicen, ¿no? Entonces, es muy interesante. Como en el caso de Carlos, profe. Bien, como en el caso de Carlos. Carlos termina creyendo, ¿no? Probablemente que él es un pibe chorro, porque todos dicen que él es un pibe chorro y no puede, y tiene un problema de aprendizaje. Pero en realidad, ¿no? Él es muy bueno en matemáticas, en algo que, un campo de conocimiento que muchos no les gusta, ¿no? Entonces, esta investigación de Rosa y Jacobson es muy interesante en ese sentido, ¿no? Hay muchas profecías en estas expresiones que dicen los otros, pero que uno termina decidiendo que son así, ¿no? Por eso dice autocumplidas, ¿no? Me dijeron tantas veces que yo no iba a poder, que me convencí a mí mismo de que yo no puedo, ¿no? Y eso incide en la motivación, ¿no? Realmente, muchos nos dijeron, no, vos no sos para la, no sé, por componer cualquier campo, para las letras, ¿no? Y entonces digo, cuando tengo que elegir una carrera, no, la verdad que a mí en la secundaria siempre me dijeron que me fue mal en las letras y no soy para las letras, entonces voy a decidir elegir arquitectura, por decirles algo, ¿está? Entonces, nosotros los docentes, a través de esas expresiones, también, digamos, tenemos que tener mucho cuidado porque incidimos mucho en el autoconcepto y en el autoestima de los estudiantes, ¿no? La motivación no está entonces desvinculada, separada de la situación de aprendizaje, ¿sí? Porque cuando nosotros aprendemos, otorgamos sentido y significado a lo que aprendemos en función de esa situación que nosotros compartimos con los otros, ¿sí? Yo vuelvo a esta idea, nosotros no aprendemos solitos en una nube, ¿no? Lo que aprendemos y la forma en que aprendemos tiene que ver con cómo se da esa situación de aprendizaje, ¿sí? Desde no solamente lo que planifico, cómo diseño el propósito, qué elijo para mi metodología de trabajo, qué decido como trabajo para que los chicos piensen sobre ese tema, digamos, todo eso hace a que yo vaya construyendo motivos, razones para aprender algo nuevo, ¿sí? Para implicarme, para ampliar y ensanchar, como les decía hace un rato que dice Coronado, cuando uno piensa en la motivación para aprender, amplía y ensancha eso que ya sé, ¿no? Por eso sigue siendo muy peliagudo seguir pensando en esta idea de motivación extrínseca e intrínseca. ¿Por qué? Porque muchas razones que nosotros vamos encontrando para aprender, para implicarnos, para comprender, son nuestras, son personales, son idiosincráticas, esos motivos, esas razones, pero nunca se construyeron en solitario. Tienen que ver con esa situación en la cual aprendemos. Y a la inversa, eso que nosotros llamamos motivación extrínseca, ¿no? De que alguien estimule, ¿no? De afuera, con algún objeto externo, ese motivo, esa razón para que nosotros aprendamos, no está desvinculada de esa situación, ¿no? Muchas veces los motivos personales digamos, se construyen en esa situación, ¿no? Y no es que duren para siempre, muchas de esas razones pueden tener un tiempo y vamos construyendo otras razones, porque los intereses también se van modificando permanentemente, ¿no? Entonces, no hay una cuestión de adentro y afuera como si el sujeto se pudiera partir. Los sujetos somos
en función de esa situación de la cual nosotros somos parte, participamos y a la vez pensamos, nos repensamos, creamos nuevas ideas, pero a la vez intercambiamos con otros, discutimos, reflexionamos, pero a la vez significamos y le vamos dando sentido a las cosas. Es decir, no podemos separar al sujeto de la situación, como tampoco podemos separar nuestros motivos o nuestra disposición, ¿sí? O nuestras razones para aprender de la situación en la cual somos parte. Ustedes mismos verán que a veces sentimos motivos por leer tal cosa, desmotivos en otros momentos, o sea, no se puede separar al sujeto, ¿sí? de la situación. ¿Está? Por eso hablamos me gusta hablar más de motivos para aprender o disposición para aprender que motivación intrínseca, ¿no? Como si fuera algo exclusivamente interno del sujeto y que nada tendría que ver el contexto, sino que cuando yo hablo de motivos para aprender o disposición para aprender, estoy pensando en las razones y los motivos, ¿sí? Que vamos construyendo cada uno en la situación en la cual somos parte. ¿Está? Y en este sentido, cabe la pregunta para ir cerrando. ¿Qué condiciones entonces tenemos que pensar como aspectos, digamos, como condiciones para favorecer la motivación para aprender? Y vamos a hacer un ejercicio. Cada uno en el chat, ¿sí? Va colocando, sin decir la materia, cada uno sabrá, ¿sí? Sin decir el tema, quizás, sin decir la actividad, ¿no? Solamente, a partir de eso lo que ustedes saben, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué los motivaría a ustedes a aprender, a comprender? Si yo tengo que decirle, bueno, voy a hacer una lista de qué cosas ustedes piensan que los motivaría, ¿no? ¿Qué aspectos serían importantes, digamos, a considerar para implicarse en una tarea? A ver, hagamos una lluvia de ideas. Por ejemplo, a mí me implicaría más en una tarea si, plim, 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 ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero dar pistas, pero a ver, ¿qué cosas podrían ser? Ana dice que sea dinámico, bien. Elaboración de textos e imágenes representativas. Bueno, a ver, ¿qué cosas pueden ser? Relación con el contexto. Bien. Experimentación. Bien. ¿Qué más? Gracias, Matías e Ingrid. ¿El resto? Tiene relación con la vida cotidiana, dice Luis. ¿Qué más? Promoción. Bien. Promoción en el sentido de la promoción de las materias, Walter. Ah, bien.
Luis dice, con algo que me rodea, las tareas donde puedo crear e imaginar. Bien. La demostración. Bien. Salidas de campo. Bien. ¿Qué más? Más práctica. Ejemplos. Trabajos de laboratorio. ¿Y de la evaluación? Bueno, Walter dijo hay algo de la promoción. ¿Pero a alguien le gustaría que sea distinto? Profe, sí tenemos que escribir o podemos hablar también. No, pueden hablar también. Pueden tomar la palabra y el micrófono, no hay problema. Por ejemplo, hay a veces que en algunas evaluaciones que tienen mucho en cuenta el resultado solamente y por ahí a veces no se tiene en cuenta el proceso el que uno realizó por ahí se equivocó en la última parte o algo y como que sean más tolerantes en el sentido de algunos errores o esas cosas. Bien. Se evalúe más el proceso. Evaluar con actividades de comprensión, dice Matías. Ajá, muy bien. Variadas perspectivas también dice Nazarena. Bien, para explicar y defender argumentos. Bueno, fíjense, todas esas ideas que ustedes están dando tienen que ver con esto de generar las condiciones. Yo no puedo pensar, entonces les decía, en que yo tengo que hacer clic a alguien, ¿no? Para que aprenda, sino que tengo que ver de qué forma, ¿no? Los motivos o las razones se pueden construir teniendo en cuenta otros aspectos que pasan en este diseño didáctico que nosotros hacemos de la actividad, ¿sí? Ustedes vieron muchas acá, como por ejemplo, elaboración, relación con el contexto, experimentación, promoción, demostración, salidas de campo. Bueno, fíjense que eso tiene que ver con encontrarle sentido a la tarea, ¿no? Tienen que ver con tener una metodología distinta, pero también reflexionar ustedes como profesores sobre los propósitos también de su enseñanza, ¿no? Vieron que como en el caso de estos profesores, hay dos casos que tienen propósitos totalmente distintos y cómo a partir de ese propósito se van configurando una situación totalmente distinta, más allá que el contenido es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una concepción de sujeto que aprende también distinta. Para el profesor del aula 1 hay un sujeto, una concepción de sujeto, de que el sujeto es un sujeto pasivo, ¿no? Que copia, que hace lo que él le presenta como modelo, ¿sí? Mientras que hay una concepción totalmente distinta en el aula B. Hay otro sujeto que aprende desde el punto de vista del profesor. Ese sujeto piensa, reflexiona, participa, elabora, puede disentir, entonces hay otra concepción totalmente distinta, ¿sí? Vamos a ver algunas y después el miércoles vemos otras. Para Isabel, para algunos autores, ¿sí? Es importante, digamos, para generar condiciones que favorezcan a la motivación, por ejemplo, pensar de que la motivación para aprender no es una cuestión de aula adentro, ¿no? De puertas adentro del aula, sino que también tiene que ser una cuestión institucional, ¿no? En el sentido de pensar como equipo de trabajo
cuáles son las necesidades y los intereses de los estudiantes. Entonces, la motivación no es solamente una cuestión del docente ni una cuestión del estudiante, sino que al pensar la motivación como una trama, donde hay una multiplicidad de aspectos que intervienen, también hay que pensarla desde el punto de vista institucional, ¿sí? Por otro lado, otro aspecto que es importante como condición para favorecer la motivación es que lo que se aprende puede tener sentido y significado. Es decir, una planificación, como en el caso de la primera aula, en la cual, digamos, se presenta un contenido, pero no se dan razones o motivos para que los estudiantes puedan pensar cuál es el sentido de ese contenido, difícilmente se puede significar por qué y para qué se aprende lo que se presenta, ¿sí? Entonces, es a través de las actividades, es a través de la explicación, es a través de los ejemplos, como ustedes decían, o crear diferentes situaciones para justamente encontrar el sentido y explicarnos el por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Yo les decía recién, cuando ustedes explican un tema de biología, bueno, ¿por qué ese tema? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo, la razón para aprender ese tema? ¿No? Digamos, hacernos preguntas de cómo podrían encontrar ese tema en otras situaciones, ¿sí? Favorecer la comprensión. Bueno, la comprensión tiene que ver con esta construcción de significados. Comprender algo es ir más allá de los datos que se presentan, ¿no? Yo puedo dar a leer un texto y decirle que subrayen las ideas principales y que busquen en el diccionario las ideas o las palabras más difíciles, ¿sí? Pero hay que trabajar sobre esa construcción de significado a través de explicaciones, a través de actividades, a través de ejemplos, a través de situaciones, porque la comprensión no se da solamente porque yo explico un tema, la comprensión se va construyendo a medida que el otro va significando, a medida que el otro va leyendo, estableciendo relaciones con eso que se le presenta, ¿sí? Esta es otra cuestión. La motivación del docente incide en la motivación del estudiante. Los estudiantes no solamente son los únicos que tienen motivación, todas las personas, digamos, que participan de una situación de aprendizaje van construyendo motivos para enseñar, motivos para aprender, ¿sí? ¿Qué motivos encuentran los docentes para enseñar? Muchísimas. Pueden o también pueden encontrar desmotivaciones o estar desmotivados para enseñar, ¿sí? Entonces, fíjense que tampoco podemos pensar de que al docente TAC se le activa la motivación cada vez que enseña, ¿no? También, bueno, en el campo de la didáctica hay varias teorías que explican, ¿no?, esta cuestión de la desmotivación, los motivos de los docentes para enseñar, ¿no? Muchas veces atravesado por esta cuestión económica, otras veces atravesado por la multiplicidad de actividades institucionales a las cuales tienen que responder, otras veces en una investigación que realizamos creo que en el año 2005-2006, donde se preguntaba a los docentes, bueno, ¿qué los motiva a enseñar? ¿No? Y algunos docentes decían, bueno, a mí me motiva cuando alguien me pregunta, ¿no? O a mí me motiva cuando alguien me lee algo que no entendió y me exige que lo explique. A mí me motiva cuando alguien me mira, me dice, no, bueno, hay muchísimas como esas razones o motivos. No les digo que sean esas, les estoy dando ejemplos de que el docente y el estudiante en una relación pedagógica también construyen motivos para enseñar y motivos para aprender, ¿sí? Por último, digamos, sí. Eso no es más o menos
con los casos que vimos nosotros también puede ser que también se notaba algo así, una motivación diferente de un profesor y del otro a la hora de enseñar. plantear la tarea y los contenidos. Ajá, bien, exactamente. Fíjense, muy bien en la intervención. Son dos profesores que están motivados de manera, ¿no? También uno se pregunta quizás la formación, ¿no? El ser docente también que puede estar incidiendo en esa construcción de motivos, ¿no? Para algunos, ¿qué es la docencia? Como una representación también que pueden estar incidiendo en los motivos, ¿no? Para algunos la docencia es una vocación, para otros la docencia es otra cosa. Nosotros que nos estamos formando en la docencia, bueno, ¿qué es ser docente? Eso también incide en los motivos para enseñar, ¿no? O en el día a día también, cuando uno planifica una actividad. ¿Se ve? Sí. No sé si hay tiempo todavía. ¿Sí? Lo que yo quería aportar sobre esto que dice usted, que una vez me llamó la atención, que en cuanto a un mismo tema, que era glucólisis, fermentación y todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, Sí. Que me habían dos profesores diferentes, que eran diferentes, o sea, uno acá en la universidad, en la UNSA, y otro era en otro lado, que yo había tenido una evaluación con ese tema, y era muy diferente la de evaluar. Por ejemplo, me preguntaba, ahora todo más memorístico, cambio en la introducción a la biología me habían tomado mucho más diferente, era un caso de la vida real, por decirlo así, y que vos también tenías que saber los conceptos y todo, pero tenías que aplicarlo a esa situación, que me parecía así como que muy buena, o sea, muy novedosa la forma esa de evaluar. Excelente, Luis. Bueno, fíjate, Luis, que Luis está incorporando otra dimensión más, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no?, que cada uno de los docentes tiene sobre su propia disciplina. También incide en la motivación o en la desmotivación al momento de planificar una tarea, ¿no? Digamos, en la formación docente, ¿no?, uno va estudiando estos campos disciplinares. Ustedes van estudiando y profundizando a través de la materia cada uno de los campos que supone, digamos, este gran campo de la biología. Pero cuando tienen que enseñar, tienen que volver a estudiar, porque hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Entonces, está muy bien lo que dice Luis, ¿no? Esta cuestión de presentar y volver a presentar el contenido, también tiene que ver con estos propósitos de enseñanza, ¿no? Con esto que ustedes van a verlo en algún otro momento, quizás en otra materia, ¿no? De esto de la reflexión sobre la práctica. A ver, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo resultó esta actividad? ¿Cómo resonó tal tema? ¿Se podrían haber hecho esa pregunta? Voy a anotar cómo puedo mejorarla. Quizás este caso no funcionó. Voy a buscar otro caso. Porque los sujetos también son distintos, ¿no? No puedo pensar en replicar mi enseñanza tal cual porque es difícil, digamos, no se podría. Porque el grupo es distinto, porque yo no soy la misma, porque ustedes no son los mismos de un año a otro. Se ve, digamos, la situación de enseñanza-aprendizaje es compleja en muchos sentidos. Muy bien, Luis, la verdad que es así. Yo agrego una cosita más y después volvemos y seguimos el miércoles. Vuelvo con esto que nosotros veíamos en los casos, ¿no? La diversidad de tareas también, la posibilidad de tomar decisiones por parte de los estudiantes, recuperar los intereses y valorar los logros, ¿no? Qué importante es esto de reconocerle al otro, ¿no?, los logros. Es decir,
reconocer los avances, las comprensiones realizadas, no, los aportes logrados. Creo que eso nos da visibilidad como sujetos dentro de un aula y nos permite, ¿no?, confianza para poder participar, ¿no? En mi época, chicos, no había tanta, renovación en lo que son las teorías sobre metodologías de enseñanza y en muchas ocasiones, a veces, digamos, yo no sé si les conté a ustedes cuando en la primaria una docente quienes hablaban más se les colocaba cinta scotch, ¿no? ¿Cómo es importante esto de aprender a tomar la palabra? ¿No? Eso nos da confianza en el otro. A ver, lo que yo voy a decir, ¿no? ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo, digamos, nos da confianza como grupo de trabajo? Yo siempre digo que los cursos tienen que ser grupos de trabajo donde entre todos podamos pensar juntos sobre los contenidos, ¿no? Y que el error no es algo que se debe sancionar, sino que el error es justamente la posibilidad para reconstruir el contenido, ¿no? Para mí el error es una oportunidad que nos da un compañero que quizás está pensando algo de una manera y que de esa manera no es, pero es la oportunidad porque eso mismo pueden estar pensando varios. Y es la oportunidad para ponernos en ejercicio a ver cómo es la cosa, cómo es el tema, cómo lo tengo que entender, cómo lo tengo que revisar, cómo lo tengo que dar vuelta, ¿sí? Pero para muchas formas de trabajo, el error es motivo de sanción, ¿sí? Y eso aprendimos muchas veces en nuestro paso por la escuela, ¿no? Bueno, hasta acá. Volvemos sobre la lectura, les invito a volver sobre la lectura de Isabel Solé, ¿sí? Vamos a volver a trabajar y vamos a tratar de cerrar este tema el día miércoles de esta semana. No va a haber un trabajo porque hay compañeros que no sé si todos han terminado de presentar la actividad anterior, pero vamos a dar estos días para presentarla y el miércoles recién les voy a dar una actividad. Sí les pido lectura, ¿sí?, como para trabajar el miércoles o dar una consigna para la semana siguiente. ¿Está? Sí. Bien, profe. Profe, Gracias. Bueno, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tomen algo calentito, hace mucho frío, abríguense y nos vemos el miércoles a la 1 de la tarde. profe, Hasta el Sí, miércoles. Matías. Chao, Ingrid. una consulta de que a partir de lo visto hoy, de lo tratado hoy en la clase, yo me llevo la idea o la impresión de que en la motivación tiene un efecto, una carga muy importante, lo institucional y un poco menos lo personal, lo del sujeto. No sé si es correcto. ¿Y menos el sujeto? O sea, es mucho más importante cómo presenta la institución, cómo presenta los contenidos del docente, y quizás no tanto, y de eso depende, de eso depende la disposición que tenga el sujeto, aparte de los autoconceptos que él tenga. Ajá. Por un lado, sí, Matías, está muy bueno lo que usted dice, en el sentido de que, a ver, ahora que todos estamos colocando nuestros recorridos en ese foro, fíjense la cantidad de experiencias, o recordemos la cantidad de experiencias que quizás como institución, como espacio se han generado para que nosotros participemos.
yo siempre pienso, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Como institución, porque hay instituciones que no generan espacios para que, ¿no?, los estudiantes puedan tomar la palabra, sean protagonistas. En ese sentido lo digo, Matías. Y gran parte de quienes generan esas experiencias son los docentes, cuando dicen, bueno, ¿te parece, profe Matías, que hagamos un proyecto sobre tal cosa integrado para que los chicos hagan tal cosa? ¿No? Y dar otro espacio para que los chicos se motiven, ¿no?, a estudiar la materia. ¿Qué te parece, profe Gabriela, si hacemos un trabajo de campo y lo llevamos a tal lugar? O busquemos a ver unas herramientas ahora que estamos en pandemia y trabajamos en la virtualidad, y hagamos algo compartido sobre un contenido que a mis chicos siempre les cuesta, pero yo creo que si trabajamos juntos y le hacemos a eso me refiero cuando digo que en conjunto la motivación tiene que ser un tema institucional y no un tema exclusivamente del docente dentro del aula, ¿sí? A los coordinadores de área, que también son parte de la institución, a ver qué proyectos se pueden generar para problematizar los contenidos y que los estudiantes sean partícipes de estas situaciones. Ofrecerles otras posibilidades, otras actividades para que, como decía Luis, me parece en otra oportunidad, se entusiasmen por ese tema, ¿no? Le hallen sentido, construyan un significado de eso que a veces aparece tan difícil, ¿sí? Y por otro lado, Matías, cuando vos decís, bueno, a veces de eso depende, no necesariamente depende. Porque si nosotros decimos depende, la palabra depende me lleva a una causalidad. Si el enseña, entonces él aprende. Si el docente motiva, entonces el estudiante se motiva. Y no necesariamente es así. Muchas veces nosotros decimos, ay, ese contenido es fantástico, a mí me encanta ese contenido, pero bueno, la forma en que se enseña, ¿no? No es la mejor, pero a mí yo me siento motivado cada vez que leo sobre ese tema. Entonces, no necesariamente, ¿no?, a la motivación del docente le sigue la motivación del estudiante. Nosotros vamos, a medida que vamos leyendo sobre determinados temas, vamos construyendo muchos intereses sobre temas que a nosotros nos encanta, que nosotros queremos profundizar, lo vamos poniendo como en nuestra agenda, ¿no? Pero bueno, quizás las formas en que se configura la enseñanza no es quizás la que esperábamos, hay otros tiempos institucionales, hay muchísimas cosas, pero no es que nuestra motivación exclusivamente dependa de esa situación de aprendizaje. Nosotros podemos seguir entusiasmados por ese tema, o por ese práctico, ¿se entiende, Matías? No necesariamente algo depende de, porque no tenemos que pensar en términos de causalidad. Nosotros podemos seguir estando motivados por más que mi profesor a veces no se motive por enseñar ese tema porque no le gusta, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me gusta ese tema, por más que a él no le guste. ¿Se ve? ¿Profe? Sí, Luis. También puede ser que, o sea, obviamente que no es todo, por ejemplo, si hago tal cosa, o sea, es multifactorial y tienen que ver muchas cosas, o sea, también está del lado por ejemplo, del alumno, de la situación en que puede estar pasando, si por ahí tiene algún problema, no sé, económico, familiar, hasta inclusive creo que, o sea, por más que el profesor intente enseñar o ponga toda la voluntad y intente motivar, también hasta la hora en que, por ejemplo, si vos estás en un horario de la 1 de la tarde, en el que todos tienen hambre, o ya en el que toca un horario de la nocturna, que ya sean tipo 11 de la noche y todos se quieren ir, por más que vos quieras motivar, por ahí la cabeza del alumno está más en salir, en ir a tomar el colectivo o volver a la casa. Uh-huh. Por ahí
como que creo que es mucho, intervienen muchos puntos más que solamente el simple hecho de querer dar ganas a alguien de estudiar, o sea, de Bien. que logre. No sé. Bien, Luis, por un lado está muy bien porque estás complejizando una situación, ¿no? Hay muchísimos componentes que pueden estar definiendo la motivación de los estudiantes. Pero por otro lado, ¿sí? También hay que insistir en que esto que yo les dije en un principio, nosotros estamos apropiándonos de un campo disciplinar y somos, no quiero decir privilegiados, pero tenemos la posibilidad, ¿no?, de apropiarnos de contenidos de un campo disciplinar con muchos profesores que son expertos en ese contenido y lo están haciendo en la universidad. Muchos de jóvenes estudiantes y adultos en otros niveles educativos no tienen esa posibilidad justamente por muchas veces razones laborales. Entonces, tenemos, pensando de que la enseñanza siempre es política, ¿no?, tratar de generar las condiciones lo más que podamos, ¿no?, de compartir esto que nosotros estamos aprendiendo ahora cuando seamos profesores, que el otro también se apropie de ese contenido, ¿no? Sí es cierto que en muchas situaciones las urgencias son otras, que es, en el caso de estudiantes de VESPA, el trabajo, el poder llevar un plato de comida a su hogar, es cierto, pero también, ¿no?, quizás están la posibilidad nosotros de quizás no dar todo el programa, hacer una buena selección, pero lo que demos, ¿no?, permitirle a ellos que lo puedan pensar de otra manera. Yo creo que ustedes estudian un objeto de estudio, lo desmenuzan, y ese objeto es tan rico como es la vida, ¿no? Y qué bonito sería, ¿no?, poder compartir un chiquitín de ese objeto de estudio para que otros puedan pensar la vida de otras maneras. Ya cuando veamos Vygotsky, les voy a compartir algo muy hermoso, porque Vygotsky dice que nosotros podemos pensar e imaginar cosas en función de los significados culturales que nos vamos apropiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes le presentan al menos el 10% del programa a alguien de manera distinta, quizás esa otra persona puede imaginarse, no estudiar biología, pero sí pensar su propia vida diferente, ¿no? Darle otra perspectiva, ¿no? Que le permita imaginarse un futuro mejor y otro lugar al que ocupa, ¿no? Pensando en este lugar social, pensando en los derechos humanos, ¿no? Creo que todas las disciplinas, no solamente las ciencias naturales, las ingenierías, las económicas, las exactas, las humanidades, son campos de conocimiento tan vastos que nos permiten pensar, ¿no?, perspectivas sobre la realidad que vivimos de forma muy distinta. Y que me parece que como profesionales tenemos que compartir eso poquito que sabemos para poder pensarnos a nosotros mismos distintos. ¿Sí? Bueno, fin de la clase. Un beso grande, un cariño. Nos vemos el día miércoles a la 1. Avanzamos en Solé y nos vamos a tomar algo calentito. ¿Sí? Gracias, profe. Nos vemos, que esté bien. Un gusto, que esté bien usted. Gracias.